Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y como corresponde, el agradecimiento a Ricardo, al jefe de gabinete, al resto de los funcionarios por la invitación, a la escribana, a la directora de Patrimonio, Vivi, Fernanda, por la invitación a participar de este acto que como siempre decimos es de los más hermosos que nos pueden tocar a nosotros como funcionarios, como servidores públicos. Por la alegría, por la emoción que genera en la población, en quien recibe su título de propiedad, quien recibe su escritura, que no deja dudas, una vez que uno tiene la escritura de su casa, no deja dudas de que la casa ya es totalmente propia. En muchos casos seguramente es acompañada por trámites de bien de familia, ¿no es cierto, escribana, directora? Así que ya es una propiedad que es absolutamente inembargable, propia, y que va a quedar para sus hijos, para sus nietos, que va a también poder ser eventualmente algún activo contra el cual ustedes pueden tomar algún crédito. O sea, los beneficios materiales y espirituales de tener la escritura son infinitos, me animo a decir. Por eso yo estoy muy contento y muy agradecido porque me hayan participado para que esté aquí en este acto. Más allá de eso, es algo que yo vengo haciendo. Estoy dedicándome bastante, dando una mano al ministro Alac, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, a la escribana general de gobierno, Paula Sidotti, que tienen como competencia, bueno, a los distintos escribanos y escribanas que nos acompañan en las entregas de escrituras y títulos de propiedad, que tienen la competencia primaria sobre esta cuestión, sobre confeccionar y entregar las escrituras. Es algo que yo vengo haciendo en bastantes distritos. Estuve en Berazategui hace poco, estuve ayer en Deró, en la localidad de Salazar, estuve en Las Heras, estuve en Mercedes, estuve en Navarro el año pasado o a principios de este año, estuve en Junín. Vengo recorriendo bastante la provincia haciendo entregas de escrituras, y es algo que lo he dicho en todos lados, porque además seguramente si se los pregunta a ustedes va a suceder algo que veíamos recién en el videíto, que había gente que hacía 31 años, 15 años, 12 años, en algunos casos hasta 40 años. Hemos entregado escrituras que hacía 40 años que estaba el trámite dando vuelta, ¿sí? O estaba arrumbado en un rincón o escondido en un cajón, etc. Y la verdad que lo que yo quiero hacer en nombre del gobierno provincial, en primer lugar, más allá de que uno haya estado o no durante estos años en la gestión, yo hace solamente 2 años o un poquito menos todavía de 2 años que estoy en la gestión, hay un principio jurídico que todos conocemos quienes trabajamos en el Estado, es la continuidad jurídica del Estado. Y hoy yo soy representante del Estado provincial, representante, jefe de asesores del gobernador Kicillof. Les quiero pedir perdón primero, ¿sí? Hay que pedirles perdón, sobre todo a aquellos que hace muchísimo tiempo que están esperando su escritura, porque como Estado provincial no podemos permitir que un trámite dure 40 años. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. La verdad que un trámite que dura 40 años a los funcionarios públicos nos debería dar vergüenza. Por eso, apenas asumió el gobernador Kicillof, el ministro Alac estudió el tema, hizo un relevamiento del tema y le dijo: Axel, hay 60.000 trámites de escrituras que están tirados, arrumbados, pendientes, sin firmar, etc. ¿Qué querés que hagamos? Entregarlos urgente, le dijo al gobernador. Entregarlos urgente. ¿Qué necesitas? Nada, poner a trabajar a la gente. Porque esto no es que, a diferencia de otras cosas que sí son muy costosas, que requieren de presupuesto muy alto, hacer obras de infraestructura muy grandes, puede haber algún problema presupuestario, puede haber un problema de falta de recursos. Acá no hay un problema de falta de recursos, es hacer un trámite. Y tampoco podemos decir que en el gobierno provincial no haya gente capacitada y disponible para hacer los trámites. ¿Qué fue entonces? Lo que dijo Ricardo hace un rato. Una decisión política. El gobernador tomó la decisión política, lo instruyó al ministro Alac y a la escribana general de gobierno, Paula Sidotti, y al conjunto de escribanos y escribanas que trabajan con ella, a rápidamente terminar los trámites y empezar a entregarlos. En el medio nos agarró la pandemia, obviamente eso generó dificultades para llevar adelante los trámites, porque como sucedía en todos lados, muchos trabajaban de forma remota, desde sus casas, entonces había que llevar los trámites a las casas, etc. Bueno, eso demoró un poco el proceso, pero acá estamos. Como dijo el gobernador en el video recién, se están entregando en este año 60.000 escrituras. 60.000. ¿Sí? Acá son 140, 145, creo aproximadamente. Ayer entregamos más de 200 en Deró, y el resto de los ministros del Poder Ejecutivo está todo este tiempo entregando
en otros distritos de toda la provincia de Buenos Aires, sin distinguir por color político. Hemos entregado, yo he ido a Junín, que el intendente es un intendente de otra fuerza política. Nosotros no estamos discriminando, tenemos que hacer efectivos los derechos de la gente. Y este es un derecho que tienen todos ustedes, porque ustedes o construyeron su casa, o la compraron, o la pagaron en cuotas, etcétera, con mucho esfuerzo, con mucho amor, probablemente dejando de lado otras cosas para poder tener su casa, y tienen su casa pero no pueden no tenerla de manera completa. Esta es una forma de completar la construcción y la existencia de su hogar, de un hogar que queda para la familia, donde hoy vive la familia y que va a ser un patrimonio futuro de la familia. Por eso yo les quería, más allá de pedir perdón, felicitarlos y felicitarnos, porque la verdad que esto siempre es un esfuerzo colectivo. Más allá de la decisión política del gobernador, el proceso de la confección de la escritura, el trabajo que hay por detrás de los escribanos, de las escribanas, de la directora de patrimonio, del resto de los funcionarios del municipio, es enorme. Si bien no implica quizás recursos materiales muy grandes, sí recursos en materia de trabajo permanente para terminar los trámites, pero sí hubiese implicado muchísimos recursos de ustedes si lo tuvieran que haber hecho de manera individual. El otro día, cuando estábamos en Berazategui, el intendente decía, hacer esta escritura en Berazategui sale aproximadamente el trámite 250.000 pesos más 15.000 de impuestos. No es menor para una familia, me animo a decir que es muchísimo dinero para una familia. Bueno, el Estado lo puede hacer de modo gratuito porque tiene a los escribanos, porque tiene las escribanas, a todo el personal. Por eso el Estado se ha puesto en funcionamiento para asegurar este derecho que todos ustedes tienen. Así que yo quería hacer esta pequeña reflexión en un momento en que ahora sí podemos hacer este tipo de actos. Durante todo este tiempo estuvimos confeccionando las escrituras, los trámites, etcétera. Hoy que justamente la pandemia ha bajado su intensidad muchísimo, no por suerte, no por casualidad, sino por el tremendo proceso de vacunación que se llevó en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires en particular y específicamente acá en Coronel Suárez, la mayoría de ustedes seguro, si les preguntara uno por uno, la mayoría de ustedes seguro que ya están vacunados, y la mayoría de la mayoría ya están vacunados con 2 dosis. Seguro, me animo sin miedo a equivocarme a decirlo. Eso es lo que permitió que cayeran los casos, y eso es lo que permite que podamos estar en un lugar ahora todos reunidos, aquí con familiares, con propietarios, con los hijos, con los abuelos, con las abuelas, con mamá, con papá, haciendo efectiva la entrega de las escrituras. Ha pasado un tiempo espantoso. ¿Sí? Ha pasado un tiempo espantoso. Seguramente muchos de ustedes a mí me vieron por televisión durante los últimos 2 años, o por internet, o por una página, etcétera, dando noticias espantosas, ¿sí? Pero no porque fuéramos malos, porque fuéramos perversos o por eso, porque los estábamos cuidando, ¿sí? Nos podemos haber equivocado, siempre uno se puede equivocar. Cuando uno hace, se equivoca. Dicen, nos podemos haber equivocado una semana más, una semana menos, de una apertura, de un cierre, etcétera. Eso siempre puede pasar, y es muy fácil señalar los errores con el diario del lunes, como los partidos de fútbol. El comentarista de fútbol hace la crítica con el diario del lunes cuando conoce el resultado. Bueno, con la información del sábado es más difícil conocer cómo va a ser el partido. Y era un partido que nadie de nosotros sabía jugar. Nadie de nosotros sabía jugar, gestionar. Nunca nos preparamos, ninguno de nosotros. Nunca, probablemente algunos médicos especialistas en pandemias, que hay muy pocos además, epidemiólogos especialistas en pandemia. Nunca nos habíamos preparado para jugar este partido. Lo jugamos, creo que con mucha pasión, lo jugamos con mucho esfuerzo. Pasaron cosas malas, pasaron cosas muy feas, internaciones, fallecimientos, contagios, las cosas que pasan lamentablemente en una pandemia. Nuestro objetivo siempre fue minimizar esos contagios, esas internaciones, esos fallecimientos, con todas las herramientas que teníamos a mano. Creo que lo hemos logrado, pero eso no quita que haya sido un tiempo muy doloroso para todos. Pero lo que quiero referir ahora es que ese tiempo está cambiando. Ya podemos abrir las ventanas, ya podemos juntarnos, ha salido el sol para todos. Me parece que viene un tiempo distinto en el que las prioridades van a ser otras. Tuvimos una prioridad casi primordial, me animo a decir, que fue controlar, combatir la pandemia. Ahora las prioridades son otras. Ahora las prioridades es avanzar, por ejemplo, en la entrega de las escrituras, en los derechos que ustedes tienen, en mejorar la situación económica, en generar empleo, ¿sí? Es fundamental poder generar empleo para que
el crecimiento que ya está teniendo la economía está creciendo, hace meses que está creciendo, se visibilice mucho mejor. ¿Y cómo se visibiliza mucho mejor el crecimiento? Cuando derrama hacia la población. Y la forma más genuina de que el crecimiento económico derrame hacia la población no es con planes sociales. A veces hay que dar planes sociales o planes de emergencia porque la situación es muy compleja y la gente sí tiene que comer a veces y no tiene nada para comer. Pero el objetivo último de este gobierno, del presidente Alberto Fernández, del gobernador Kicillof, es generar empleo, que ese crecimiento se transforme en empleo. En eso estamos trabajando, a eso nos comprometemos de ahora en adelante, pero con esto cierro. Quería nuevamente cerrar con esto, pedirles perdón por las eventuales demoras del gobierno provincial en los últimos 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, felicitarlos y agradecerles muchísimo por participar de este acto. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los funcionarios.